El bosque prohibido siempre había sido un tema de conversación en el pequeño pueblo de Eldridge. Situado en los límites del pueblo, sus árboles altos y frondosos formaban una barrera natural que parecía casi impenetrable. A medida que el sol se ponía, el bosque adquiría un aire aún más siniestro, sus sombras largas y oscuras proyectándose como manos espectrales sobre el suelo. Los ancianos del pueblo contaban historias de desapariciones misteriosas y sombras que se movían entre los árboles, historias que se habían transmitido de generación en generación. Según las leyendas, hacía muchos años un grupo de aldeanos se adentró en el bosque en busca de un niño perdido. A pesar de que buscaron durante días, nunca encontraron ni rastro del niño ni de los adultos que fueron tras él. Desde entonces se decía que el bosque estaba maldito, un lugar donde las almas perdidas vagaban sin descanso y donde cualquier intruso era arrastrado a la oscuridad eterna. Al caer la noche, era común escuchar extraños susurros provenientes del interior del bosque, susurros que parecían llamarte por tu nombre, invitándote a adentrarte en lo profundo de sus entrañas. Los aldeanos más viejos afirmaban haber visto luces parpadeantes en la distancia, como si alguien o algo estuviera merodeando con linternas antiguas. Otros decían haber oído risas inquietantes y gemidos lastimeros que helaban la sangre. Aunque los adolescentes del pueblo solían bromear sobre el lugar, ninguno se atrevía a adentrarse realmente en ese bosque oscuro y denso. A veces organizaban retos para ver quién se acercaba más al borde, pero el miedo siempre ganaba y nadie cruzaba la línea de los árboles. Se decía que en las noches más oscuras se podían ver ojos brillantes observándolos desde la penumbra, y aquellos que miraban demasiado tiempo se sentían atraídos por una fuerza invisible hacia el interior del bosque. El temor a lo desconocido y las historias de los ancianos mantenían a los habitantes de Eldridge alejados del bosque prohibido. Era como si una presencia antigua y malévola habitara allí, esperando pacientemente a que algún desafortunado decidiera desafiar su dominio. La leyenda de una bruja que había sido quemada en ese mismo lugar siglos atrás también alimentaba el miedo. Se decía que su espíritu vengativo rondaba el bosque, buscando venganza contra aquellos que osaran perturbar su descanso eterno. Por estas razones, el bosque prohibido seguía siendo un enigma aterrador, un recordatorio constante de que a veces las historias de terror tienen una base en la realidad y que hay lugares en el mundo donde es mejor no aventurarse. Era una noche de verano cuando un grupo de amigos se reunió alrededor de una fogata en el pequeño pueblo de Eldridge. La cálida luz de las llamas iluminaba sus rostros, mientras el crepitar del fuego llenaba el aire de una sensación de nostalgia y misterio. Emily, la líder del grupo, estaba cansada de escuchar las mismas historias de terror una y otra vez. «Vamos, chicos, ¿no creen que es hora de demostrar que todas esas historias son solo tonterías?», dijo Emily, sonriendo con desafío y un brillo en los ojos. Mark, el chico más callado del grupo, levantó la vista desde la fogata, sus ojos reflejando la luz del fuego. «¿Estás diciendo que deberíamos ir al bosque prohibido?», preguntó, su voz apenas un susurro que el viento se llevó. «Exactamente. Hagamos una apuesta. Pasemos una noche en el bosque y demostremos que no hay nada que temer», contestó Emily, cruzando los brazos como si su decisión fuera inquebrantable. Los demás se miraron con escepticismo, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. El bosque prohibido había sido siempre un lugar envuelto en misterio y terror. Incluso durante el día, los árboles altos y oscuros parecían guardar secretos que nadie se atrevía a descubrir. «¿Estás loca, Emily?», exclamó Jack, el bromista del grupo. «Todo el pueblo sabe que ese lugar está maldito. No deberíamos jugar con eso». Sarah, una chica tímida y nerviosa, se estremeció al escuchar las palabras de Jack. «¿Y si las leyendas son ciertas?», preguntó, su voz temblando. «Vamos, chicos, no sean cobardes», dijo Emily, tratando de mantener su tono desafiante. «Solo hay una manera de averiguarlo». Tom, el más grande y aparentemente valiente del grupo, se frotó la barbilla pensativo. «¿Y qué ganamos con esto?», preguntó, buscando una razón para aceptar el desafío. Emily sonrió aún más ampliamente. «Demostraremos a todos que no somos unos niños asustadizos, y además será una aventura que nunca olvidaremos». Los demás continuaron dudando, pero poco a poco la idea comenzó a parecerles emocionante. Las historias que habían escuchado desde niños llenaban sus mentes, pero la promesa de una aventura y la presión de grupo eran demasiado fuertes. «Bueno,
Supongo que podríamos intentarlo, dijo finalmente Jack, tratando de sonar despreocupado. Pero si algo raro pasa, salimos corriendo, ¿entendido? De acuerdo, dijo Emily, asintiendo con firmeza. Si alguno se siente demasiado asustado, podemos regresar. Pero al menos intentémoslo. Sarah miró a Emily con ojos suplicantes. No estoy segura, Emily. He oído cosas terribles sobre ese lugar. Emily le dio una palmadita en el hombro. Estaremos juntos, Sarah. Nada malo nos va a pasar. Además, solo será una noche. Finalmente, todos estuvieron de acuerdo. La apuesta estaba hecha. Pasarían una noche en el bosque prohibido y regresarían al amanecer para reírse de las leyendas. Pero en el fondo, cada uno de ellos sentía un nudo de incertidumbre en el estómago. El viento comenzó a soplar con más fuerza y el crujido de las ramas en la oscuridad parecía un siniestro presagio de lo que estaba por venir. Mientras apagaban la fogata y se preparaban para su aventura, ninguno de ellos podía sacudirse la sensación de que estaban a punto de desafiar fuerzas que no comprendían. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Tom, tratando de sonar valiente mientras recogía su mochila. Con linternas en mano y corazones latiendo con fuerza, se adentraron en la oscuridad del bosque prohibido, sin saber que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. La noche avanzaba y el grupo de amigos se había asentado en un pequeño claro del bosque prohibido. La fogata que habían encendido apenas lograba disipar la oscuridad ominosa que los rodeaba. El ambiente estaba cargado de tensión, y cada crujido de las ramas o susurro del viento parecía magnificado por el miedo que trataban de reprimir. ¿Han notado cómo todo está demasiado silencioso?, preguntó Sarah, su voz apenas un susurro. Sí, es como si los animales supieran algo que nosotros no, respondió Tom, lanzando una mirada nerviosa hacia la penumbra. De repente, una figura oscura apareció entre los árboles. Parecía una sombra humana, pero no tenía rasgos distinguibles. Los chicos se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. La figura permanecía inmóvil, como si los estuviera observando desde la oscuridad. ¿Quién está ahí?, gritó Mark, tratando de sonar valiente, aunque su voz temblaba ligeramente. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia ellos, deslizándose sin hacer el menor ruido. Fue entonces cuando todos sintieron un frío más helado que parecía provenir de la misma presencia. El aire se tornó denso, dificultando la respiración. ¿Lo ven también?, murmuró Jack, su rostro pálido bajo la luz de la fogata. Sí, respondió Emily, tragando saliva. Esto no es una broma. A medida que la figura se acercaba, los chicos comenzaron a escuchar un susurro, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era claramente amenazador. ¡Corran!, gritó Emily, y todos se levantaron y corrieron en diferentes direcciones, impulsados por el pánico. El pánico se apoderó de ellos mientras corrían a ciegas entre los árboles, tropezando con raíces y ramas. La figura oscura se desvaneció en la penumbra, pero el miedo permanecía. La sensación de ser perseguidos no los abandonaba, y cada sombra parecía cobrar vida a su alrededor. Mark corría tan rápido como podía, su respiración entrecortada por el esfuerzo y el terror. Podía escuchar los pasos apresurados de sus amigos, mezclados con el sonido de su propia carrera frenética. De repente, tropezó con una raíz y cayó al suelo. Mientras se levantaba, vio algo que le heló la sangre. La figura oscura estaba más cerca, sus movimientos más rápidos y decididos. Sarah, por otro lado, sentía como si algo la estuviera rozando, un frío glacial que parecía agarrar su alma. Escuchaba risas tenues y burlonas, y en su desesperación comenzó a gritar. «¡Déjenme en paz!», sollozó, sus lágrimas mezclándose con la tierra y las hojas húmedas. Tom y Jack, que habían tomado un camino diferente, se encontraron de frente con una aparición aún más terrorífica. Una sombra que parecía multiplicarse, rodeándolos. Las sombras se movían en sincronía, creando una danza macabra a su alrededor. «Esto no puede estar pasando», gritó Jack, sus ojos desorbitados por el miedo. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Tom, agarrando a Jack por el brazo y tirando de él. Mientras tanto, Emily, que había corrido en una dirección opuesta, escuchaba una voz familiar llamándola desde la oscuridad. Se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. «Emily, ayúdame», susurró la voz, y Emily reconoció el tono de su hermano menor, desaparecido años atrás. «No, esto no es real», gritó, cubriéndose los oídos y tratando de bloquear la voz. La entidad, alimentada por el terror del grupo, se hacía cada vez más fuerte, sus manifestaciones más intensas y palpables.
Los amigos, ahora completamente desorientados y separados, corrían sin rumbo fijo, su único objetivo escapar de aquel horror indescriptible. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, algunos de ellos comenzaron a notar un ligero cambio en el ambiente. El viento soplaba con más fuerza y las hojas susurraban secretos oscuros. Parecía que el bosque mismo estaba conspirando contra ellos, guiándolos más profundo en su interior en lugar de hacia la salida. El pánico continuaba creciendo dentro de ellos. Sabían que el verdadero terror apenas comenzaba y que escapar de las garras del bosque prohibido sería mucho más difícil de lo que jamás habían imaginado. El grupo de amigos estaba en un estado de pánico absoluto. Corrieron hacia la luz con todas sus fuerzas, el corazón latiendo furiosamente en sus pechos. El bosque parecía estirarse interminablemente a su alrededor, cada árbol una barrera insuperable, cada sombra una amenaza. La noche era más oscura y el aire más pesado, como si el propio bosque intentara retenerlos. ¡Más rápido!, gritó Emily, mirando hacia atrás con horror, mientras la figura oscura que los perseguía se acercaba. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, salieron del bosque y cayeron al suelo, exhaustos pero aliviados. Jadeaban, tratando de recuperar el aliento, sus cuerpos temblando por la adrenalina y el miedo. Pero el alivio fue efímero. Cuando miraron hacia atrás, vieron cómo el bosque parecía retorcerse y oscurecerse aún más, como si estuviera furioso por su escape. Las sombras se alargaban, los árboles se inclinaban hacia adelante, y un rugido bajo y gutural resonaba desde lo más profundo de los árboles. «Nunca volveré a este lugar», dijo Sarah, con lágrimas en los ojos, abrazándose a sí misma, como si intentara protegerse del frío que aún sentía. Tom abrazó a sus amigos, intentando encontrar consuelo en la cercanía de los demás. «Ni yo», añadió, su voz quebrada. «Esto fue una locura. Casi no lo contamos». Mark, aún respirando con dificultad, miró hacia el borde del bosque con una mezcla de terror y asombro. «¿Creen que alguien nos creerá?», preguntó, su voz apenas audible. Emily, con una mirada decidida y el rostro marcado por el miedo, negó con la cabeza. «No importa. Lo importante es que estamos vivos», respondió, tratando de sonar firme, aunque el temblor en su voz la traicionaba. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Jack, su voz llena de terror y desesperación. «¡Ayuda! ¡Algo me está agarrando!», gritó, su cuerpo siendo arrastrado hacia el borde del bosque por unas raíces oscuras y retorcidas que surgieron de la tierra como serpientes hambrientas. Sarah y Tom intentaron sujetarlo, tirando de sus brazos con todas sus fuerzas, pero las raíces eran implacables. Jack fue arrastrado hacia la penumbra, sus gritos resonando en la noche. «¡No! Jack!», gritó, intentando seguirlo, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. En el mismo instante, Mark sintió un tirón en su pie. Miró hacia abajo y vio cómo unas raíces similares lo sujetaban, arrastrándolo hacia el bosque. Gritó de terror, pero sus amigos no pudieron ayudarlo. En cuestión de segundos, Mark también desapareció en la oscuridad del bosque. El resto del grupo se quedó paralizado, el terror congelándolos en su lugar. El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno del eco de los gritos de sus amigos perdidos. El bosque parecía respirar, satisfecho con su sacrificio. Emily se levantó lentamente, sus ojos llenos de lágrimas, pero su expresión era de determinación. «Tenemos que irnos de aquí», dijo, su voz firme. «No podemos hacer nada por ellos ahora, pero no podemos permitir que esto nos consuma también». Sarah, temblando, asintió, y Tom los siguió, con una mirada de tristeza y resignación en su rostro. El grupo se alejó del borde del bosque, sabiendo que algo oscuro y poderoso habitaba en su interior. El bosque prohibido no solo era un lugar de leyendas, sino una trampa mortal para aquellos que osaban desafiar sus secretos. Aquella noche habían aprendido una lección que nunca olvidarían. El bosque estaba maldito, y los que entraran quedarían atrapados para siempre. Pero mientras se alejaban, una oscura certeza se asentaba en sus corazones. El bosque no había terminado con ellos. Sus amigos habían sido tomados como advertencia, y el verdadero terror apenas estaba comenzando. Los amigos que lograron escapar del bosque prohibido corrieron sin parar hasta llegar al pequeño pueblo de Eldridge. Sus rostros estaban pálidos y llenos de terror, sus cuerpos temblaban y el sudor frío perlaba sus frentes. Entraron corriendo a la plaza del pueblo, donde algunas personas aún estaban despiertas a pesar de la hora tardía. «¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!», gritó Emily, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. Los aldeanos se acercaron rápidamente, alarmados por el estado de los jóvenes. «¿Qué ha pasado?»,
preguntó el alcalde, un hombre de avanzada edad con el rostro arrugado por la preocupación. Tom, apenas capaz de hablar, se adelantó. Es el bosque prohibido. Jack y Mark se los llevó. No pudimos hacer nada. Fueron arrastrados, dijo, sus palabras atropelladas por el llanto. El silencio cayó sobre la multitud y el horror se reflejó en los rostros de los aldeanos. Las historias que habían oído durante toda su vida parecían hacerse realidad ante sus ojos. Las leyendas del bosque maldito no eran solo cuentos para asustar a los niños, eran verdades aterradoras. «Esto no puede estar pasando», exclamó una mujer mayor, cubriéndose la boca con las manos. «¿Cómo sabemos que no están mintiendo?», preguntó un hombre, pero su voz carecía de convicción. Sarah, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a la multitud. «No estamos mintiendo. Jack y Mark desaparecieron. El bosque está maldito. Lo hemos visto con nuestros propios ojos», dijo, su voz firme a pesar del miedo. Los aldeanos murmuraron entre sí, pero la desesperación en los ojos de los jóvenes no podía ser fingida. Finalmente, el alcalde levantó la mano, pidiendo silencio. «Debemos creerles. Nadie regresaría del bosque en este estado a menos que lo que dicen sea verdad», declaró solemnemente. Desde ese día, la historia de la desaparición de Jack y Mark se convirtió en una nueva advertencia en Eldridge. Los aldeanos reforzaron la prohibición de acercarse al bosque prohibido. Las leyendas se renovaron y se contaron con más fervor, sirviendo como una advertencia para las generaciones futuras. Nadie se atrevió a desafiar el bosque de nuevo, y aquellos que se habían aventurado a hacerlo se convirtieron en figuras de advertencia. Sin embargo, el verdadero terror estaba lejos de terminar. Las entidades del bosque, furiosas por haber sido desafiadas, no estaban satisfechas solo con haber tomado a Jack y Mark. Una noche, sin previo aviso, las sombras se alargaron y se movieron con una malevolencia palpable. Emily, Sarah y Tom, que habían sobrevivido al bosque, comenzaron a notar cosas extrañas. Sus sueños estaban llenos de susurros oscuros y figuras espectrales. Sentían una presencia constante, una sombra que los seguía a todas partes. Una noche, mientras estaban en sus casas, las sombras cobraron vida y los envolvieron. No hubo tiempo para gritar o escapar. Fueron arrastrados de sus camas, sus gritos ahogados en la oscuridad. A la mañana siguiente, sus casas estaban vacías, sin rastro de los amigos que habían regresado del bosque. El pueblo de Eldridge despertó con una nueva realidad. El bosque prohibido no solo atrapaba a aquellos que se adentraban en él. Ahora, las entidades podían salir y reclamar a quienes se atrevían a desafiar su dominio. Desde entonces, el pueblo vivió con el temor constante de las entidades del bosque. Los fantasmas de Emily, Sarah, Tom, Jack y Mark se convirtieron en parte del bosque prohibido. Sus voces se unieron a los susurros inquietantes que advertían a los demás. Eldridge se convirtió en un lugar donde las leyendas eran más reales que nunca y donde el bosque prohibido era una presencia oscura y siempre vigilante. La advertencia estaba clara. El bosque estaba maldito y los que entraran o desafiaran su dominio quedarían atrapados para siempre, sus almas perdidas entre los árboles oscuros y retorcidos.